medios, profesionales independientes. La sociedad ya había comenzado a encontrar signos de agotamiento. Es así que en junio del 55 se produce el golpe de Estado, Perón es derrocado, va al exilio, va a pasar por Paraguay, y se va a instalar definitivamente, tiene un breve paso también creo que en Ecuador, si no me equivoco, no me acuerdo bien ahora, y va a pasar al exilio directamente a España, ¿no? Un exilio que va a durar 18 años. Como indicaba ahí la compañera del capítulo 6 de Díaz, que es el golpe de Estado, que es cuando comienza la resistencia peronista, o lo que se da en llamar la resistencia peronista, va a llegar prácticamente hacia el año 1972, que es el regreso por primera vez después de 18 años de Perón a la Argentina. No creo, bajo ningún punto de vista, que lleguemos durante el día de hoy a llegar a esa etapa, porque son procesos bastante largos. Haremos lo posible, creo yo, de llegar hasta el otro golpe de Estado, que es el que produce Juan Carlos Onganía, presidente autoproclamado, es una dictadura, y ahí también vamos a ver algo interesante, que son las distintas posiciones que va a adoptar el movimiento obrero respecto a ese golpe de Estado. Bueno, el golpe de Estado fue muy virulento, fue violento, se rompieron, se quemaron. Ustedes habrán visto en alguna ocasión algún documental sobre la temática, o habrán leído, o tal vez han tenido la experiencia de sus tíos o abuelos respecto a que tal vez le contaron algo de aquellos episodios funestos que se vivieron. Pero desde el punto de vista estrictamente sindical, desde el punto de vista sindical, obviamente los primeros golpes asestados por la dictadura, las primeras medidas fueron dirigidas hacia los sindicatos, Hay una serie de ataques muy fuertes a la asociación bancaria, al sindicato de la carne, decían que eran comunistas, también a los empleados gráficos, al gremio de los ferroviarios, al gremio de petroleros. Estos gremios fueron fuertemente atacados en sus bases de legitimidad también, ¿no es cierto? Atacan comunistas, radicales, socialistas, ¿no? Hay comandos civiles que se conforman, pertenecientes a las clases dominantes, jóvenes, estudiantes universitarios que toman las calles para dar leña, para atormentar, para atosigar a la población en general, pero en particular al movimiento obrero, a los dirigentes de la CGT, a los delegados de base, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la Confederación General del Trabajo, es intervenir. Declara inmediatamente, el gobierno de facto declara disueltas las comisiones internas en las fábricas, en las oficinas, en las empresas. Por ejemplo, en la empresa en la Bernalesa, que era una empresa textil, hay 120 delegados despedidos, 120 delegados gremiales despedidos en la Bernalesa, empresa textil, ¿no? Hay una huelga muy grande para la época en esos años, que se da en la empresa metalúrgica Catita, muy, muy, muy grande. Y esto por un lado, ¿no? Y debemos decir también, y debemos tener presente, que el proceso de la resistencia peronista se va a dar de manera bastante desorganizada, de manera bastante desarticulada, ¿no es cierto? Es decir, la resistencia peronista va a ser desprolija, no va a haber un comando general. Hola, Jimena, no va a haber un comando centralizado que
dirija las acciones. Por supuesto, esto con el tiempo, hasta el año 72, va a ir mutando, va a ir cambiando, ¿cierto? Tenemos un dato interesante que destacar acá, que es que en el año 1956 Perón dicta sus directivas generales, ¿no? Ya de alguna manera elabora Perón desde España un documento con directivas generales tendientes a darle estructura, tendientes a darle organicidad a esta resistencia peronista que, reiteramos, va a comenzar desde el primer día del golpe de Estado va a comenzar esta resistencia peronista. Digo así resistencia peronista porque van a ser resistencias de trabajadores y de delegados de base bastante golpeados, bastante malhumorados, digamos, bastante preocupados por esta situación. Cuando se va ganando en este proceso desde el punto de vista sindical, cuando se va ganando mayor organización, mayor organicidad, mayor estructuración del movimiento obrero, bueno, la cosa políticamente, ideológicamente, se va a poner pareja, hasta el retorno definitivo al país de Perón en el año 1973. Tenía una máxima Perón desde España en estas cartas, en estos documentos que emitía desde España, eh, para distintas personalidades del quehacer sindical, del movimiento obrero, del movimiento político, que afirmaba Perón que el justicialismo debía ser una revolución social incruenta. Fíjense qué detalle, ¿no? El justicialismo, reitero, es una revolución social incruenta. Tiene mucho significado esta frase. Tiene mucho significado porque esta resistencia peronista, en forma atomizada, en forma separada, sin organicidad, comienza de alguna manera a generar episodios de cierta violencia también. Perón estaba de acuerdo con implantar una resistencia que se enfrentara al régimen de Lonardi, ¿no es cierto? Pero al propio tiempo decía que había que combatir incruentamente en todos los frentes, ¿cierto? Se va a conformar, este es un episodio importante, se va a conformar el Comando Nacional Peronista, que va a estar conducido por John William Cook. John William Cook es un pensador, un político en sus orígenes con ciertas ideas radicales, formado en el marxismo, tiene un gran campo teórico, él abreva en el campo teórico del marxismo, y se va a constituir, muy bien Valentina, se va a constituir de alguna manera en el vocero de Perón. También van a surgir líneas internas, de alguna manera, que lo van a cuestionar a Cook como mensajero de Perón. ¿Cómo se llama? Comando Nacional Peronista. Comando Nacional Peronista. Es un documento específicamente, es un documento que está fechado el 24 de febrero de 1956. 24 de febrero de 56. Bueno, a lo largo y en el contexto, ¿no es cierto?, económico, en donde ya habían picos de inflación, ya había cierta tensión entre el capital privado y el control del Estado. Bueno, estos sectores de la sociedad que nunca habían visto un trabajador en la calle, bueno, imaginarán, ¿no es cierto? Ya después de 10 años de régimen peronista dicen, bueno, no aguantamos más y, como dije al inicio de la reunión de la clase, van a llamar a las Fuerzas Armadas. Por eso siempre se dice que los golpes de Estado son golpes de Estado cívicos, militares y eclesiásticos. Son golpes de Estado, igual que el de Onganía, un hombre hipercatólico. Los golpes de Estado son cívicos, militares y eclesiásticos.
se va a dar un hecho importante en el año 59. Les voy dando tips, ¿no?, de los elementos, los episodios más significativos que genera el peronismo en general y el movimiento obrero en particular en este largo periodo de días que estamos tratando de resumir entre el año 55, como dije anteriormente, y el año 1972. Fíjense, en el año 59 nacen las 62 organizaciones peronistas, ¿sí? 113 gremios en el interior ya son normalizados, de alguna manera recuperan, aún dentro de este estado de cosas, recuperan su institucionalidad. Hay un episodio significativo también en el año 1957, se levanta, se erige como poderosa la primer CGT regional, que fue la de Córdoba. En el 57 recupera su impronta, recupera su valía, la CGT regional cordobesa. Al mando de esta CGT de la provincia de Córdoba estaba Atilio López como secretario general, con una tendencia, digamos, peronista, pero un poco de izquierda, ¿cierto? Lo que se llamó la izquierda peronista, de alguna manera, donde empieza, mediados de los 60, esta, no infiltración, no le quiero llamar, pero empieza ya la segunda generación de peronistas, de estos primeros obreros de la década del 40, muchos de ellos universitarios, comienzan a abrevar en las ideas marxistas, ¿no es cierto? Pero que encuentran en el peronismo, como había dicho John William Cook, el peronismo, dice Cook, es el grado de conciencia más alto que ha logrado el movimiento obrero en la historia, en la Argentina. Reitero, dice John William Cook, el peronismo es el partido que le ha hecho elevar la conciencia de clase a la masa trabajadora aquí en la Argentina. No hubo otra expresión más cercana, en los dichos de Cook, ¿verdad? Va a haber, se va a dar también una unión circunstancial entre peronistas y comunistas, que va a dar por nacimiento a la comisión intersindical, ¿sí? Se va a formar una comisión intersindical conformada por peronistas y por comunistas, y van a elaborar un petitorio. Las autoridades van a elevar un petitorio en donde van a pedir la derogación de la ley de residencia. ¿Se acuerdan? La ley de residencia, aquella ley que establecía que un trabajador extranjero, si cometía desmanes en la vía pública, si tenía un comportamiento indecoroso con la moral de la República, los valores de la República, podía ser expulsado y devuelto al país de origen. Se establece un programa general, se establece en esta comisión intersindical, se establece este petitorio, como venía diciendo, se pide la libertad de todos los trabajadores detenidos, se pide la normalización inmediata de la Confederación General del Trabajo, se pide el levantamiento del estado de sitio. El estado de sitio, ustedes saben que es una acción jurídica que lleva a cargo el Poder Ejecutivo Nacional, por la cual quedan suspendidas las garantías constitucionales. Esto es un estado de sitio. Quedan suspendidas las garantías institucionales de reunión, de trasladarse de un lugar al otro, de viajar, de amontonarse un grupo de personas. Bueno, esta plena libertad de la Constitución Liberal de 1853 quedan suspendidos. Y fíjense en qué notorio y qué relación estrecha que tiene con la realidad, y qué tema concurrente es económico en materia de historia sindical, que uno de los pedidos de esta comisión intersindical conformada por peronistas y comunistas va a pedir precios máximos, que haya
precios máximos. Cualquier relación con la actualidad es pura coincidencia, ¿o no? ¿No es cierto? Hola, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Chicos, Sí, bien, bien. estamos escuchando, profe. Esta cosa de no verlos, ¿vos sabés cómo extraño el aula? ¿Ustedes saben cómo extraño el aula? No verle Profe, no las se sabe expresiones. nada si volvemos. Vos sabés, hija, que no tenemos todavía instrucciones precisas de la facultad. Estamos ahí, digamos. Se está evaluando epidemiológicamente, sanitariamente, se está evaluando. Se está estudiando a ver cuáles son las materias más concurridas, cuáles son las materias más concurridas de cada carrera. Nosotros porque somos relacionistas laborales, digo nosotros porque yo sé que ustedes todos tienen vocación, tenemos vocación de relaciones laborales, por eso los reputo así, por eso los nombro de esta manera. No lo sé, no lo sé. Yo creo que con cátedras muy masivas, yo no sé si va a volver la presencialidad. No lo sé, no tenemos instrucciones, estamos esperando. Tal vez esté un poco más claro, Javier, el panorama, sí. Estamos esperando instrucciones precisas de la universidad. Es la universidad en última instancia la que va a definir el regreso, ¿verdad? Profe, ¿Alguna duda? ¿Alguna? profe, yo, Sí, Manuel. sí, 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 No, yo quería sí. agregar un comentario, porque como hablaba del 59, yo creo que para entender todo este proceso, ¿no? Es fundamental la Revolución Cubana, ¿no? Creo que ese aspecto modifica todo el contexto, no solo de América Latina, sino del mundo, y ese hecho internacional hace un cambio en todo el movimiento obrero internacional, como para contextualizar, Claro, ¿no? claro, claro. Mm. No solamente la experiencia cubana, la revolución del año 59 de Fidel y del Che a nivel latinoamericano, sino que el mundo estaba, después vamos a llegar al Cordobazo, si no es hoy, que creo que no es hoy, creo que es el jueves que viene, llegaremos al Cordobazo, el Mayo francés, esta movida en Francia, en Europa, unida, que unió a obreros y a estudiantes por la libertad en Vietnam. serio, por la libertad en serio, no por la libertad de estos truchos de ahora. ¿Qué más? Veníamos también de la guerra de Vietnam, se estaba desarrollando la guerra de Vietnam, que va a terminar en el 75. Es decir, había todo un movimiento mundial en donde parecía desde mediados de los 60, tal vez nos adelantamos un poco en la materia, en el tema de hoy, pero todo hacía parecer que era posible establecer gobiernos socialistas, gobiernos progresistas, ¿cierto? De ahí la irrupción de la lucha armada, de los grupos guerrilleros y demás, digamos. No, hay causas y hay efectos, ¿no? No hay casualidad. También, profe, en África se da mucho esto de las guerras coloniales, de la Claro, agencia, que es también, muy importante. también muchas guerras nacionales de pequeñas naciones africanas que luchan por su liberación. Ellos ya venían luchando por su liberación desde posguerra. Una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, hay países que entran, digamos, hasta los 60 en fuertes procesos revolucionarios para lograr su independencia, ¿cierto? Muchos lo lograron. El caso más paradigmático en este sentido que vos mencionás es el caso de la India, con Indira Gandhi, ¿no? Que desplaza al poder inglés de la colonia británica hasta ese momento. Pero retomemos un poco el tema sindical. En el mes de agosto del 57 se propone un congreso normalizador de la CGT. Este congreso normalizador va a durar, va a transcurrir desde
el 26 de agosto hasta el 5 de septiembre aproximadamente, ¿sí? Un congreso en donde se van a estudiar los estatutos, se va a estudiar la cuestión política, la cuestión económica, la cuestión social, y desde ahí, esto es un dato muy importante, chicos, muy importante. En este Congreso normalizador de agosto del 57, para darle normalidad a la nueva institucionalidad de la Confederación General del Trabajo, de este Congreso se van a dividir, se van a identificar 4 grupos bien claros de entidades sindicales. El primer grupo van a ser los sindicales autodenominados libres o democráticos. Reitero, sindicatos libres y democráticos. ¿Qué gremios estaban acá? Estaban los empleados de comercio, los ferroviarios, los trabajadores gráficos, los municipales, los obreros del vestir. Primer grupo, los sindicatos libres y democráticos. Nos vamos a encontrar con un segundo grupo, que son los peronistas, estrictamente peronistas, y aquí van a estar los gremios textiles, metalúrgicos, los obreros de la carne y la actividad panaderil, los panaderos. Entonces, segundo grupo, los gremios peronistas. ¿Cuáles? Textiles, metalúrgicos, la industria de la carne, los panaderos. Va a haber un tercer grupo, que son los sindicatos comunistas. Aquí vamos a encontrar al gremio de la construcción, al gremio de la madera, a los trabajadores de la actividad química. Reitero, como buen profe pesado que soy. Tercer grupo, sindicatos comunistas. La construcción, la madera, los trabajadores de química. Y por último, un cuarto grupo, autodenominados, quiere decir que ellos mismos se van a denominar como independientes. ¿Sí? Los gremios que van a abrevar en esta corriente independentista va a ser Luz y Fuerza y los obreros del azúcar. Agosto del 57, Congreso Normalizador de la CGT, aparecen 4 grupos sindicales. Los sindicatos libres y democráticos, los peronistas, los comunistas y los independientes. Después, cuando se pongan a estudiar quién es Juan, Luz y Fuerza, azúcar, obreros del azúcar. ¿Podría repetir los del primer grupo, quienes formaban parte de los del primer grupo? Otra vez al primer grupo, otra vez al primer grupo. El primer grupo eran gráficos, comercios, ferroviarios, ¿y quiénes más? Municipales. Esperen, qué ansioso. Los primeros son los sindicatos libres y democráticos. ¿Quiénes estaban en este primer grupo? El gremio de comercio, ferroviarios, gráficos, empleados municipales y obreros del vestir. ¿Qué les parece? ¿Ya está? ¿Quedó claro? Hola, ni pelota me da. ¿Está bien? ¿Seguimos? Está todo perfecto, profe. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Me aguantan 5 segundos? Me voy a buscar un vaso de agua. Sí. Aquí estamos. Okidoki. María José, ¿cómo le va? Hola, profe. ¿Cómo anda María José? ¿Bien? ¿Enchufada con el tema? Sí, estaba tomando nota. Me alegro. Bueno,
La expresión política sindical, ¿por qué digo esto? Porque las 62 organizaciones es la primera expresión institucional, política, legal del peronismo después del golpe del 55. Esto entra en el final, en los parciales, en cualquier pregunta. Reitero, las 62 organizaciones peronistas fue la primera expresión institucional, político-legal del peronismo después del golpe del 55. Ojo con esto, ¿no? ¿De qué se encargaba? ¿Qué función tenía las 62 organizaciones? Las 62 organizaciones peronistas tenían como objetivo presionar a los gobiernos desde la propia esfera sindical. Reitero, ahí me preguntaron, me dijeron que repita. Las 62 organizaciones peronistas, ¿sí?, como expresión institucional y legal del peronismo desde el sindicalismo, es un símbolo institucional enorme para el movimiento obrero y va a ser el grupo, va a ser la organización que va a presionar a los sucesivos gobiernos, no solamente a los dictadores, a los sucesivos gobiernos desde un enfoque sindical y la esfera política. Es decir, dicho de otra manera, las 62 organizaciones peronistas va a ser el órgano político del peronismo, ¿sí?, para presionar a los gobiernos desde la esfera sindical y política, desde dos grandes ramas. ¿Cuáles son estas ramas? La política y la sindical. Con estas dos herramientas luchaba las 62 organizaciones. ¿Quedó claro esto último? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Bien. Comenzando y siguiendo con el desarrollo de la vida sindical en este periodo, en este año, en el año 57 también, el 29 y el 30 de noviembre y el 1 de diciembre del año 57, es decir, 3 días, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre del año 57, 3 días, se va a dar el Congreso de la Falda en la provincia de Córdoba. Congreso de la Falda. Quiero hacer como soy yo, que tengo obsesión por explicar todo. Cuando hablamos de congresos, no hablamos del congreso que está en el barrio de Congreso, donde están los diputados y los senadores. Los congresos son instancias de diálogo institucional, sí, de la Falda, sí. Son organismos institucionales que se reúnen con algún objetivo en común, ¿sí? Son formas de expresión democrática hacia adentro de las organizaciones sindicales. Díganme, por favor, que esto está claro. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, en este Congreso de la Falda, agárrense en los pantalones y las poleras. Se arma un despelote, se plantea un programa revolucionario. El movimiento obrero en esta etapa, esos 3 días en Córdoba, además de comerse sus asaditos, su vinito, los muchachos arman un programa revolucionario. ¿Qué tiene que ver? Con la independencia económica, en materia de comercio interior y comercio interior, en materia de comercio exterior, en comercio exterior. Pero acá cuando yo leo esto, cuando yo lea esto, que es muy importante, es tema de final, tema de parcial que viene, tengan en cuenta la realidad de hoy.
porque la historia sindical de alguna manera sirve también para ir y venir en el hilo de la historia. Fíjense en materia de comercio exterior lo que plantea las 62 organizaciones, ¿no? Con sus delegaciones regionales. Dentro del Congreso de las 62 estaban los delegados regionales, de Formosa, de Catamarca, de Córdoba, del NOA, de acá, de allá, de Buenos Aires. Piden el control estatal del comercio, piden la ampliación de los mercados internacionales, piden la integración económica de América Latina en materia económica. Piden el desarrollo de la industria liviana. Piden que se vuelva a dar un fuerte impulso al comercio interno, al consumo interno, ¿no? Piden otra vez, y acá se asientan en el apotegma peronista, ¿no? Independencia económica, soberanía política y justicia social. Estos son los tres ejes básicos que va a arrojar como síntesis el Congreso de la Falda del año 57. Los temas que van a pedir, los temas que contiene este programa revolucionario, se asienta en tres principios: soberanía política, libertad económica, soberanía económica y justicia social. En términos de justicia social, después ustedes, como siempre digo, complementen con la lectura, pero va a ser importante en tema de materia de justicia social que van a pedir el control obrero sobre la producción. Van a pedir el control obrero sobre la producción de bienes y servicios, sobre la economía capitalista, por supuesto. Soberanía política, Celeste, sí, gracias. Van a pedir que los obreros puedan participar en la dirección de las empresas privadas y públicas. Tremendo, tremendo, ¿no? Van a pedir reformas a la legislación laboral. La legislación laboral, la 14.250 en materia de negociación colectiva, la ley de contrato de trabajo 20.744. Eran normas espectaculares hasta ese momento, desde un punto de vista histórico e instrumental. Sin embargo, van a continuar que esta legislación siga avanzando. Y algo elemental, ¿no es cierto?, que nos haría tanta falta hoy en día, chicos, tanta falta hoy en día. Pedían en este programa del Congreso de la Falda, van a pedir la estabilidad absoluta de todos los trabajadores, la estabilidad en los empleos, en todos los empleos, público y privado. Y se buscaba que el trabajador, cuando consiguiera un laburo, lo tuviera hasta el día que se jubilara. ¿Cuántos años han pasado, no? ¿Cuántos años han pasado? ¿Qué sindicatos, qué personajes con esas ideas? Bueno, se va a plantear también que se le dé un fuerte apoyo industrial al país. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que pedían los sindicatos, la Central Obrera, la CGT, que no solamente hubiera beneficios para el campo en términos de retenciones y demás, sino que se tratara de crear también, se tratara de implementar un modelo industrialista, un modelo industrial, o si ustedes quieren, un modelo agroindustrial. El campo no da trabajo por sí solo, hacen falta industrias en el país, ¿no? Como hacen falta hoy en día. Es decir, basta de maxi kioscos, de almacenes de barrio, de comercio, y comercio, y comercio,
y comercio. Hace falta meternos con la industria, que se creen puestos de trabajos industriales. Y así además vamos a tener más laburo nosotros también. Bueno, no todas son buenas, va a venir una pálida. Se van a retirar los comunistas de las 62 organizaciones, se retiran de las 62 y de aquella corriente intersindical, ¿se acuerdan que hablamos? Entre peronistas y comunistas. Bueno, los comunistas se van a retirar de las 62, van a sacar a sus representantes y van a conformar estos grupos de izquierda, van a crear el MUCS, M-U-C-S, el MUCS, M-U-C-S, Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical. Los comunistas, cuando se van de las 62 organizaciones, van a crear el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Bien, profe. Bien, Bien, profe. bueno, ¿Por qué, bien. profe, se retira? ¿Qué? ¿Por qué No te se retira escuché. de los 62? ¿Por qué se retiran? Por lo general los comunistas tienen un dogma, y ese dogma tan cristalizado, no estoy abriendo juicio de valor, si el dogma es más útil para el movimiento obrero, el marxismo, que el peronismo. Pero al ser tan duro, las estructuras políticas tan duras, de alguna manera eso, y esto es histórico, no me vienen ejemplos ahora, pero si me pudiera poner a estudiar de nuevo o a leer, ahí les podría dar ejemplos, pero es como que el comunismo tiene una idea muy clara, pero muy cerrada a la vez, y le cuesta generar acuerdos. El peronismo, de alguna manera, es más flexible, es más plástico a los encuentros, a los acuerdos con otras agrupaciones políticas y demás. El comunismo no, el comunismo es más férreo, ¿no? Tiene otra actitud, tiene otros elementos de lucha. Bueno, por todas estas razones el comunismo abandona el peronismo, abandona las 62 organizaciones. También se retira. No, todavía no, porque Luz y Fuerza también va a tener la expresión, va a tener una expresión también progresista, pero va a estar también con una base peronista amplia, digamos. No, Luz y Fuerza está ahí, está ahí. Es un gremio bastante combativo en los 70 sobre todo. Profe, tengo una duda. Yo tengo 1.000.000 de dudas. Pregúnteme, Victoria. Le pregunto, porque me perdí ahí. ¿Cómo se Cuando usted habló perdió? del... Sí, no, venía siguiéndolo y acá cuando después nombró a las 62 organizaciones me quedé con la duda de, ¿estas 62 organizaciones forman parte del Congreso Normalizador de la CGT? ¿O son dos cosas distintas? Claro. No. Las 62 organizaciones peronistas es un organismo político-sindical para enfrentar a los gobiernos, ¿sí? Está sentada junto a la CGT. Es un grupo que está dentro de la CGT. Pero su misión, además de sindical, es también de orden político. Perfecto, gracias, profe. No, Victoria, de nada. Bueno, sigamos con hechos, con episodios. En el año 1958 se va a tomar el frigorífico Lisandro de la Torre, aquí en el barrio de, digo aquí porque yo vivo en San Justo, no estoy muy lejos de Mataderos. Mataderos, ustedes saben que fue un barrio, hoy es un barrio de clase media acomodada, diría. El sábado pasado estuve en el Cedrón, una pizzería bastante conocida de Mataderos, cerca de la General Paz. No sé si la conoce.
Sí, profe, es buenísima. Es No, buenísimo. pásenme la ubicación después. Bueno, Juan Bautista Alberdi, no me acuerdo la altura, está a unas 10 cuadras de la General Paz para el lado de Capital. Bueno, ahí, en ese barrio, era un barrio industrial, básicamente ligado a la carne, a la industria de la carne. Y bueno, ahí se va a armar un quilombo. Está gobernando Frondizi acá en esta etapa. Se va a tomar el frigorífico, pero por no sé por cuánta cantidad de días, 60 días, un despelote tremendo. Con este episodio de la toma de la fábrica, después ustedes amplíen la lectura, el guacho este de Frondizi va a dictar un decreto secreto, es decir, un decreto que no salió en los medios de comunicación. No hubo un comunicado en cadena nacional ni nada que se le parezca. Va a ser el decreto 9880. 9880. Y va a instaurar con este decreto el Estado con INTES. El Estado con INTES. Mucho se ha hablado de que Frondizi, al igual que el gobierno de Ilía, que le precedió, fueron gobiernos de alguna manera títeres del poder militar que imperaba en el momento, ¿no es cierto? Recordemos, Estado, sí, ahora vuelvo, ahora les digo. Quería decir esto nada más, con INTE, quería decir esto. Eran gobiernos democráticos, pero de alguna manera muy débiles porque había un factor central de poder muy grande, muy enorme, que eran los militares todavía. Los militares no estaban como el día de hoy, que no tienen ni una sola bala para disparar, no tienen poder, no tienen consenso. En esos años el poder militar en la esfera política tenía una impronta muy fuerte, golpe tras golpe, golpe tras golpe. Bueno, después vendrá el golpe de Onganía, como te mencioné anteriormente. ¿Qué significa la frase CONINTE? Conmoción interna del Estado. Conmoción interna del Estado. CONINTES. Junten las primeras letras. CONINTE. Fue creado para reprimir las huelgas de trabajadores, las protestas estudiantiles, como dice ahí el compañero. Claro, se lo conoce por ser la militarización del Estado, de todos los centros principales. Claro, tal cual. Es la militarización fáctica de la vida civil hasta ese momento. Y otra vez cargando contra los jóvenes y contra el movimiento obrero, ¿no es cierto? Avanza la evolución social, el contexto económico, social y político se pone más caliente, el contexto económico, político y social se pone más caliente, llega el año 59, fecha de mi nacimiento, llega el año 59, y los trabajadores bancarios llevan un paro de 69 días. Pero ustedes escucharon, chicos, un paro de 69 días. No un paro de 24 horas, de 48 horas, un paro de 69 días. Pidiendo mejoras salariales, mejoras en el régimen de horario de trabajo, que eso lo vienen luchando hasta hoy en día, no pueden lograr las 6 horas. Acá en el año 59 va a aparecer el primer desaparecido. Es el primer, en el 59 también, vamos a tener lamentablemente entre nuestras filas al primer desaparecido trabajador, llamado Felipe Vallese. Era delegado de la UOM en una fábrica industrial, Felipe Vallese. En honor a Felipe Vallese, uno de los salones de la CGT
en la calle Azopardo, en la capital federal, lleva su nombre. Hay un busto conmemorativo de él. Lo que cuenta la historia, que lo vieron circular por la calle. Él vivía por Lynch, acá por General Paz. Lo metieron adentro de un auto y nunca más lo molieron a palos, lo llevaron a una comisaría en la delegado de la UOM, Cami. Lo llevaron, lo encarcelaron por unos días en una comisaría aquí en la localidad de San Martín, no de nada, en la provincia, y nunca más se supo nada de él. Este es un tema muy importante, conocerlo, y en qué contexto sucede esto. Le interesa mucho este tema al profesor titular, a todo el equipo de cátedra le interesa, pero ojo con este tema, lo podemos preguntar. Bueno, mientras tanto, ya estamos en el 59, hay un plenario que se lleva a cabo de las 62 organizaciones, un plenario donde se juntan todos los delegados regionales, otra vez, para proponer un programa de acción, ¿no es cierto? Que esto, de alguna manera, tuvo que ver con el paro bancario de los 69 días. ¿Por qué? Una de las primeras medidas que va a solicitar este plenario o de las 62 organizaciones va a ser la nacionalización de todos los bancos. Olvídate, no iba a haber más Santander, Patagonia, ni nada que se le parezca. La banca tenía que ser nacional. Va a pedir el absoluto control estatal sobre el comercio exterior, es decir, sobre lo que el país exporta y lo que el país importa. Ese es el comercio externo, ¿no? Comercio externo. Control absoluto, expropiación de los capitales privados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se van dando cuenta más o menos en estos periodos de resistencia y de reinstitucionalización del movimiento obrero hacia dónde iba la Argentina en aquellos años? ¿Lo van pudiendo ver? Congreso de la Falda del 57, otro plenario de la 62 en el 59. Fíjense en las peticiones de los dirigentes gremiales. Yo no digo que eran insólitas, ¿no? Pero a mí se me pone la piel de gallina, compañero. ¿Qué quieren que les diga? Javier, ¿qué tenés para decir? No, sí, son muy... Estas exigencias buscando una reivindicación de los derechos y demás, pero creo que hasta me suenan medias utópicas, ¿no? Claro, son... De alguna manera. Parece, claro, de alguna manera, sí. Bueno, pero, a ver, pensemos, pero también así estaban las cosas en el primer y segundo peronismo, hasta el golpe del 55. Vino la Revolución Libertadora, se la llamó así, la Revolución Libertadora del 55, encabezada fundamentalmente por la Marina y parcialmente por la Aeronáutica, y el Ejército ahí. Fíjense, una vez que va logrando, porque esto tenemos que comprender, para dar unos exámenes buenos. Fíjense cómo los cambios políticos de contexto, los cambios sociales, los cambios culturales, ¿no es cierto? En un contexto mundial en donde había bastantes revueltas, ¿no es cierto? Ya habíamos mencionado acá con el compañero Manuel, la Revolución Cubana del 59, la explosión de los hechos libertarios de países de África, de Asia. Más tarde, un poco más tarde,
el fracaso de Estados Unidos en Vietnam, en la guerra. Es decir, fíjense cómo, de alguna manera, todo se va inclinando hacia la nacionalización, digamos. Acá, con todas estas temáticas sindicales, chicos, acá es donde de alguna manera van a comenzar a surgir los grupos de izquierda estudiantiles, intelectuales, que provenían, muchos provenían de familias fuertemente antiperonistas, muchos de formación marxista, que van a encontrar en el movimiento obrero en particular, van a encontrar en el peronismo en general la manera de volver, de poder volver a recrear un estado de bienestar. ¿Les suena esto, el estado de bienestar? Volver a recrear un estado de bienestar. Profe. Y, esperen, ahora los dejo. Y el movimiento obrero como columna vertebral del peronismo se halla en unas condiciones de lucha que va ganando cada vez mayor fuerza y mayor organización en todo el territorio nacional. Los escucho a todos. No, profe, disculpe que lo interrumpí. Yo lo que quería agregar es que en esos años en Europa había nacionalizaciones y no necesariamente Francia era un país socialista, digamos. O sea, realizar las nacionalizaciones, hacer nacionalizaciones no implica ser socialista, sino que son medidas de soberanía económica, ¿no? Y creo que un poco en ese contexto que la vanguardia, como mucha gente mayor, según lo vivió, que hay como algo romántico, ¿no? Con esa generación. El contexto también daba como para plantear esa situación, porque si uno mira lo que usted hacía referencia al estado de bienestar, en Europa había muchos países que tenían nacionalización de ciertos sectores importantes de la industria, del transporte público, etcétera. No me acuerdo ahora concretamente, pero había una nacionalización importante en muchos sectores, incluso como contrapartida a la Unión Soviética, que era como una forma de esa Guerra Fría también. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algún compañero? ¿Alguna compañera? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar ustedes? Profe, perdón, yo quería agregar otra cosa, ya discúlpeme, pero Frondizi se reúne con el Che Guevara y después lo derrocan. Eso es un dato que me parecía importante porque, bueno, no sé qué salió de esa reunión, ¿no? Porque fue bastante secreto, hay muchos hipótesis, pero bueno, después de esa reunión a la mierda a Frondizi, digamos. Sí, después de esa reunión le costó la cabeza a Frondizi, digamos, porque los militares vieron esa acción, ese encuentro con el Che Guevara, como una cuestión de ¿qué le pasa a este tipo? Se está izquierdizando, digamos, ¿no? De todas maneras, también Frondizi gana las elecciones cuando se presenta con un programa que había acordado con el peronismo primero, con Perón. Y Frondizi, después cuando ustedes lo van a leer bien, Frondizi incumple ese pacto que tenía arreglado con Perón. Lo incumple de alguna manera. Es decir, fueron gobiernos muy débiles, tanto el de Frondizi como el de Ilía. El de Ilía también, otro presidente radical, digamos. Sin embargo, tenemos que hacer notar, tenemos que distinguir que en el gobierno de Ilía se instituye el salario mínimo vital y móvil. Se instituye el salario mínimo vital y móvil. Ese fue un hecho positivo de Ilía. Además de haber elecciones, digamos, además de haber una vida civil plena de libertades, ¿no es cierto? Lo que ocurre en este contexto político es que estaba proscripto el peronismo, chicos. Estaba proscripto el peronismo desde el golpe del 55. No lo dejaban participar en la vida política, democrática, ¿entienden? Estaba proscrito, claro, decreto 461, tremendo, ni el nombre podías decir, ni de Evita, ni de Perón,
nada. Tenías que cuidarte porque te metían en cana. El decreto 461. Muy bien, Valentina. Muy, muy bien. Sé que leyó la compañía. Entonces, quiero decir, proscrito el peronismo, más particularmente en el caso de Ilía. Ilía gana con el 26% de los votos, 25% de los votos. ¿Saben qué se llama eso? Se llama un gobierno sin legitimidad. De cada 10 argentinos votaron 3 nada más, 2,5, 3 votaron. Un gobierno muy débil y, como dije anteriormente, el factotum, el poder militar, estaba con toda su energía, estaba con toda su fuerza, digamos. También hay que decirlo, con una fuerte intervención ideológica por parte de los Estados Unidos, ¿no? Que va a derivar lamentablemente en la dictadura que se va a instaurar en el país el 24 de marzo de 1976, y que esperemos que sea, roguemos a Dios que sea la última. Bien, en el año 63 ya va a estar la CGT en pleno movimiento, se va a normalizar plenamente la Confederación General del Trabajo y va a establecer un plan de lucha, de vuelta otra vez. Este plan de lucha tenía 3 elementos fundamentales: un elemento social, un factor económico y un factor político. Este plan de lucha, otra vez, desde el plano social, pedían la libertad de todos los presos políticos, de todos los delegados y trabajadores, que de a poco, de a cuentagota, digamos, fueron dejados en libertad, iban siendo dejados en libertad. Recordemos lo que fue el plan Conintes, conmoción interna del Estado, en donde se suspendían las garantías ciudadanas, ¿no? No olvidemos esto. Como decía, se pide la libertad de los presos políticos, se pide la derogación de las leyes represivas. Concretamente, la CGT va a pedir que que el decreto 9880, que establece el plan Conintes, sea derogado. Eso es lo que pide. Y va a pedir también la creación de empleo. Más empleo, tanto privado como público. Qué bárbaro, ¿no? ¿No les llama la atención? Tanto que se creen fuentes de trabajo en el sector privado y en el sector público. En materia económica, en materia estrictamente económica, se va a pedir que se eleven los salarios y las jubilaciones, que baje el impuesto a las ventas, etc. En el plano político, se va a pedir un retorno a la vida constitucional, es decir, se va a pedir de vuelta, al ser derogado el decreto 9880 de Frondizi, que tenga plena vigencia la Constitución Nacional, ¿no es cierto? La libertad de prensa, libertad de prensa. Me suena libertad de prensa, no sé por qué. Pide también en el plano político la CGT la modificación del estatuto de los partidos políticos. Ya acá, ya en este tema político, esto que piden la modificación de los estatutos de los partidos, de alguna manera tiene que ver con que teníamos que ir pensando en la institucionalización del peronismo nuevamente, porque no olvidemos que estaba estaba proscripto el peronismo. No podía participar en elecciones libres, abiertas y democráticas. Bueno, en el año 64 también, a partir del mes de enero del 64, el movimiento obrero va a participar además de estos documentos,
de estos petitorios, de estos planes de lucha que elabora la CGT, también va a haber tomas y ocupaciones de fábrica, ¿sí? Va a haber ocupaciones, tomas masivas de fábrica. Fíjense entonces que el contexto es bastante jorobado, es bastante difícil, ¿no es cierto? En el año, por ejemplo, en enero del 64, un 16 de enero, para ser más posible, el Comité Central Confederal de la CGT establece otra etapa de lucha, con ocupaciones masivas de fábrica. Esperen un poco que lo pongo en blanco. Vamos de nuevo. El 16 de enero del 64, el Comité Central Confederal, que es el órgano máximo, recuérdenlo, el Comité Central Confederal de la CGT es el órgano decisorio de mayor nivel en la CGT, va a establecer otra etapa de lucha con ocupaciones masivas de fábricas. Va a ordenar vía delegados y comisiones internas que se tomen fábricas, que se ocupen las fábricas. En agosto del mismo año, en agosto del 64, se va a poner en marcha también otra etapa en donde la CGT va a exigir cambio de la estructura económica, social y política en general, ¿no? Esto ya es prerevolucionario, para decirlo de alguna manera, es prerevolucionario. Pide directamente ese día, en un comunicado, ese mes del 64, un cambio de estructuras económicas, sociales y políticas, ya definitivamente, ¿no? Y acá no podemos dejar de mencionar que va a aparecer una figura sindical central en aquellos años, que va a ser Augusto Timoteo Bandor. Augusto Timoteo Bandor, que va a ser asesinado, lamentablemente. Este señor de la UOM, también de la Unión Obrera Metalúrgica, este dirigente, va a pretender de alguna manera en sus discursos, va a tener de alguna manera un acercamiento, disculpen, va a tener o va a querer en una posición más o menos dialoguista con Onganía. Lo que va a intentar básicamente aquí Bandor, es arrogarse la representatividad del peronismo. Si el tipo va a decir, bueno, el líder Perón está en España, está lejos, estamos siendo coordinados, dice el movimiento obrero, por las 62 organizaciones, por sindicatos combativos fuertes, pero Perón está en España, está a 18.000 kilómetros de distancia. Entonces Bandor dice, piensa, ¿no? Se decía en aquella época, diarios, revistas de aquella época, que Bandor quería un peronismo sin Perón. Hace ruido esto, hace por lo menos ruido, ¿no? Quería un peronismo sin Bandor. Es decir, Bandor desde el sindicalismo se estaba tirando a la pileta política a él directamente. Va a llegar el año 66, fíjense en estos contextos económicos, políticos y sociales. Entonces, tanto a nivel local, en la Argentina, la experiencia cubana de alguna manera, los procesos independentistas de algunos países de África, de acá todo este contexto que va a nutrir a las juventudes aquí en la Argentina, fundamentalmente a estudiantes universitarios que van a brevar en el marxismo, que luego van a terminar incorporados al peronismo, se comienza a generar un caldo de cultivo que
va a concluir en el año 66 con el golpe de Estado cívico-militar por parte de Juan Carlos Onganía, ¿no es cierto? Sí, la CGT de los argentinos viene después. Eso lo vamos a dejar para la clase que viene. Y es importante destacar en un primer momento, yo el tema ya lo voy a dejar planteado, porque aquí ante el golpe, la actitud del sindicalismo frente al golpe de Onganía va a ser ambivalente. Va a ser confusa la posición de la CGT ante el golpe de Onganía, ¿no? Dentro de las 62 organizaciones va a haber un grupo autodenominado las 62 organizaciones leales a Perón. Y por otro lado, las 62 organizaciones de pie. Reitero, estos dos grupos están dentro de las 62 organizaciones, pero se subdividen dentro del grupo en dos partes. Reitero, las 62 leales a Perón, por un lado, y las 62 de pie, que va a rechazar a la revolución argentina. Le va a poner un título Onganía al golpe de Estado de ese año. Lo va a llamar la Revolución Argentina. La 62 de pie va a rechazar a la dictadura Onganía. En cambio, la 62, leales a Perón, va a apoyarlo al golpe. Bandor va a estar dentro de este grupo. Las 62, leales a Perón, va a apoyar el golpe de Onganía. Y aquí se comienzan a suscitarse otra vez convulsiones, movimientos, la adopción de distintas posiciones por parte del movimiento obrero de manera interna. Van a aparecer más adelante los sindicatos clasistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por hoy dejamos la reunión hasta aquí. Llegamos a la reunión hasta aquí. Tenemos 1 hora y 1/4 de clase casi, ¿no? Pero no les quiero dar más datos ni nada. Lean profundamente hasta acá, hasta el golpe de Onganía, por favor. Son temas muy, no quiero ser plomo, son temas muy, muy interesantes y van a ser temas que van a ser tomados seguramente. Así que nada. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia? ¿Algún aporte? ¿Alguna conexión del accionar sindical con la actual realidad? Siempre yo les planteo este juego, ¿no? ¿Hay alguna línea de tiempo que venga hasta el hoy, desde aquel momento hasta el hoy, en materia de política sindical? Todo un tema, todo un desafío. Al que quiera expresarse, los escucho. Profe, le hago una pregunta, porque todavía no pude imprimir los textos y los estaba leyendo del celular para el examen. En el 66 con Onganía, pregunta histórica porque no me falla la memoria, es cuando estaba Bacena, ¿verdad? ¿Cuándo estaba? Cuando llega Bacena en la economía. Sí, Krieger Bacena. Adalbert Krieger Bacena, sí. Bárbaro, gracias. Ultraliberal, bajar el gasto público, cortar el gasto, cortar la obra pública. Sí, devaluación no me acuerdo cuánto por ciento, sí. Aumento del dólar, lo mismo que proponen hoy, lo mismo que proponen los liberales hoy. Sí, justamente, porque no me acordaba si era en este momento, y cuando dijo de hacer un paralelismo, no me acordaba si era justo en este momento que estaba Bacena, porque me sonaba ese paralelismo a los planteos de hoy. Tal cual. Gracias, profe.
No, por favor. ¿Algún comentario más? ¿Alguna ayuda que les pueda dar? ¿Alguna duda? No, buenísima la clase. ¿Te Muy gustó, bien, Javier? muy bien. Gracias, Sí, profe. sí, la verdad que es re interesante. Está bárbaro. Hay que Bueno, conocer la historia. me alegro que no se haga Así podemos pesado. entender un poco más qué pasa. ¿Por qué pasa lo que pasa hoy? Exactamente. Indagar en el pesado. Mirá, Javier, indagar a Javier y a todos los chicos les digo, indagar en el pasado para comprender mejor el presente. Indagar en el pasado para entender mejor el presente. De eso se Profe, trata, me parece. otra pregunta. Cuando estaba durante el gobierno de Ilia, además de las presiones que tenía por esa poca ferocidad ante las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque eran como gran presión de su gobierno, tuvo también participación la UIA, ¿no? Sí, De algunos sectores. sí. No sé si orgánicamente en sí la huía, porque estaba la CGE también, la Confederación General Económica, pero Pero me refiero a sí, ese grupo de sectores más conservadores, claro, más oligárquicos. siempre, siempre. También Sí, volvemos a lo mismo, a esos sectores. siempre, Estoy tratando siempre. de paralelizar, ¿no? En el histórico y el actual. Siempre. El presidente de la Corte Suprema del golpe de Estado Irigoyen del año 1930, que convalida el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen, ¿sabés cómo se llamaba? Horacio No. Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta. Es el abuelo No sabía. La Qué verdad que no bárbaro. sabía. Qué claro, dato. el abuelo de él. Yo siempre, yo estudié historia hace muchos años, había empezado el profesorado de historia y teníamos un profesor de historia argentina que lo primero que nos dijo en la cursada fue: ustedes nunca se olviden en la historia argentina los nombres, porque si no es el tío es el abuelo, si no es el abuelo es el primo, si no es el primo es el sobrino. Tal cual. Te dijo la verdad el profesor, no te mintió, es verdad. Sí. Gracias, Bueno, profe, que jóvenes, tenga buenas tardes. jóvenes queridos, un abrazo a todos, un beso enorme a todos. Gracias, Y Carlos. muchas gracias, Silvia. Y vayan dejando los DNI, los nombres, esas cosas. Les mando un abrazo y hasta el jueves que viene. Buenas noches, profe.